laboratorio de investigación, custodiado por militares, una rata se cuela sin darse cuenta en una jaula en busca de comida y agua. Sin embargo, en lugar de encontrar alimento, se convierte en presa de un depredador invisible. La bestia solo se vuelve perceptible cuando la sangre de la rata mancha sus afilados colmillos. Por otro lado, el Dr. Sebastian Kane trabaja horas extras en su departamento para desarrollar una fórmula que pueda revertir un procedimiento que vuelve invisible a un sujeto. En un momento, se detiene para admirar a su atractiva vecina en el edificio de al lado mientras se cambia de ropa. Sin embargo, su anticipación de verla desnuda se convierte en decepción cuando la mujer cierra las persianas de su ventana. Mientras camina por su apartamento, de repente tiene un gran avance y decide probarlo de inmediato en su computadora. Poco después, llama a su colega y exnovia, Linda McKay, para informarle de su éxito. Durante una videollamada, se da cuenta de que hay un hombre en la cama de Linda y le pregunta quién es, pero ella aleja la cámara de la cama, dejando claro que su vida amorosa ya no es asunto de Sebastian. Después de mostrarle a Linda la revolucionaria fórmula, le pide que llame a su colega Matt Kingston para preparar a la gorila Isabel y así realizar una prueba en vivo. Después de finalizar la llamada, Linda despierta a Matt y le dice que deben dirigirse al laboratorio de inmediato porque Sebastian finalmente ha descifrado la fórmula de reversión. Linda le indica que debe ir en autos separados para mantener su relación en secreto ante Sebastian. Matt sugiere que en algún momento deberían decírselo a Sebastian, a lo que Linda le asegura que lo hará en un futuro. Al llegar, Matt se dirige directamente a la jaula de Isabel para sedar al gorila invisible. Sin embargo, antes de poder inyectarle la solución, el animal lo araña y escapa corriendo de la jaula. Mientras Matt persigue al mono, se encuentra con Sebastian en el pasillo, agarrando una pistola tranquilizante. Sebastian propone una apuesta de $10 y afirma que será él quien capture primero a Isabel. Con el gorila acorralado, Matt intenta dispararle con el tranquilizante, pero falla. Inmediatamente Sebastian toma su turno y logra golpear al simio, dejándolo inconsciente. En ese momento, la doctora Sarah Kennedy, veterinaria del laboratorio, irrumpe de repente y confronta a Sebastian por haberse inyectado la nueva fórmula en Isabel sin siquiera probarla. Sebastian argumenta que saltarse las pruebas les ahorrará tiempo. Linda interrumpe su discusión para informarle a Sebastian que el laboratorio está listo. Después de verificar los signos vitales de Isabel, Sarah rocía los brazos del gorila con un tinte y lo prepara para la inyección. Mientras Matt se prepara para administrarle el suero a Isabel, Sebastian toma la jeringa de Matt, afirmando que el honor debería ser suyo. Poco después de la inyección, el suero viaja a través de las venas del mono y llega al corazón. El equipo de investigación observa con asombro cómo los órganos vitales de Isabel se vuelven visibles. Sin embargo, el gorila comienza a retorcerse de dolor a medida que su presión arterial y frecuencia cardíaca aumentan. Pronto, el simio sufre un paro cardíaco y queda inerte, por lo que Linda lo golpea con el desfibrilador varias veces. Sebastian le pide a Matt que le administre una inyección intracardíaca cuando no obtiene respuesta, pero justo antes de que Matt pueda inyectar al gorila, su corazón comienza a latir nuevamente. Conforme su condición se estabiliza, el cuerpo de Isabel se vuelve lentamente visible. El equipo de investigación celebra su éxito cenando en un lujoso restaurante. Durante un momento a solas con Linda, Sebastian recuerda su relación fallida e insinúa que quiere volver a estar con ella. Sin embargo, sus esperanzas de reavivar su relación se desvanecen cuando se da cuenta de que ella se aparta cuando intenta besarla. Días después, Sebastian se reúne con un comité de supervisión en el Pentágono para informar sobre sus hallazgos, pero Linda y Matt se sorprenden al escuchar a Sebastian decirles que no ha tenido éxito en revertir el procedimiento. Sebastian le dice al comité que el equipo de investigación está cerca de encontrar una solución, pero aún necesitan más tiempo. El Dr. Howard Kramer, antiguo mentor de Sebastian, elogia su ingenio y determinación, pero advierte a Sebastian que el gobierno puede reemplazarlo fácilmente si no muestra resultados pronto. Sebastian les dice a Linda y Matt que no estaban preparados para que los militares conocieran su éxito, ya que temía que el gobierno se hiciera cargo del proyecto una vez que se informaran los hallazgos.
Sebastian sugiere llevar a cabo una prueba en humanos sin que el gobierno lo sepa. Matt le recuerda que existen reglas y procedimientos, pero Sebastian argumenta que seguir las reglas no los llevará a ninguna parte. Asegura que tendrán una mejor oportunidad de ganar el premio Nobel tomando el proyecto en sus propias manos. Al regresar al laboratorio, Sebastian informa al resto del equipo que han obtenido autorización para seguir adelante con las pruebas en humanos, ya que se ha ofrecido como voluntario. Ante las preocupaciones del equipo, Sebastian les recuerda que han tenido éxito con 7 simios en las últimas 4 semanas. Hace hincapié en que las pruebas en humanos son el siguiente paso lógico si desean mantener el proyecto en marcha. Una vez que completen el procedimiento, Sebastian permanecerá invisible durante 3 días antes de realizar la reversión. El día del procedimiento, Matt le dice a Sebastian que aún puede echarse atrás, pero Sebastian está decidido a ser el primer sujeto de prueba humano en su experimento. En la mesa de operaciones, Sebastian toma el suero de Linda, diciendo que se lo inyectará a sí mismo para que Linda no sea culpada en caso de que algo salga mal. Poco después de inyectarse el suero en la vena, Sebastian comienza a sentir un hormigueo en el brazo. De repente, empieza a retorcerse de dolor mientras su piel se desvanece. Al ver su ritmo cardíaco inestable, Carter Abbey, el técnico de emergencias médicas, trae inmediatamente el desfibrilador junto a la mesa de operaciones. Pero antes de que puedan sorprenderlo, su ritmo cardíaco comienza a estabilizarse incluso mientras se retuerce de dolor. Pronto, Sebastian pierde el conocimiento mientras su cuerpo se vuelve lentamente invisible. Después de 17 horas, Sebastian finalmente despierta. Deslumbrado por el resplandor, le pide a Linda que apague las luces, notando que no puede cerrar los párpados. Linda señala que Sebastian aún puede ver cuando los cierra porque ahora son transparentes. Sebastian se dirige inmediatamente hacia un espejo para comprobar si realmente se ha vuelto invisible. Luego camina junto a Matt y Linda hacia el laboratorio para permitir que el resto del equipo se maraville de su invisibilidad. Más tarde, Linda le informa a Sebastian que uno de los miembros del equipo se quedará con él en caso de que necesite algo, mientras que el resto del equipo estará alerta para regresar al laboratorio en unos 30 minutos si es necesario. Antes de irse, Linda le dice a Sarah que Carter vendrá a las 6 de la mañana, mientras que ella regresará a las 8. Mientras Sarah duerme, Sebastian se acerca a ella y le acaricia el cabello, tratando de averiguar si está despierta. Luego, comienza a desabrocharse la camisa y la toca de manera inapropiada. Cuando Sarah despierta, se da cuenta de que su camisa está desabrochada, por lo que le pregunta a Sebastian si está en la habitación con ella. Al mirar el monitor, Sebastian no está en su cama, pero regresa y se acuesta nuevamente tan pronto como Sarah se da la vuelta. A la mañana siguiente, Sarah les cuenta a Linda y Matt sobre su sospecha de que Sebastian le hizo algo mientras dormía. Sin embargo, Sarah les dice que no confronten a Sebastian porque aún no está segura de lo que sucedió. Cuando Matt le pregunta a Sebastian sobre su ausencia en la habitación de Sarah, Sebastian explica que salió a tomar un café. 3 días después del procedimiento, el equipo se prepara para revertir la invisibilidad de Sebastian. Después de que Matt se inyecta a sí mismo con el suero, Sebastian comienza a tener dificultades para respirar, diciéndoles que algo no va bien. Pronto empieza a dar vueltas alrededor de la mesa y se libera de las correas, por lo que Matt y Carter lo sujetan. Sin embargo, Sebastian logra levantarse de la mesa después de arrojar a Carter al otro lado de la habitación y patear a Matt en la cara. Su cuerpo se vuelve visible por un momento, pero luego cae al suelo y pierde el conocimiento. Cuando lo llevan de vuelta a la mesa, Linda descubre que Sebastian ya no tiene pulso, por lo que Matt realiza RCP en él. Su pulso eventualmente regresa y su cuerpo se vuelve lentamente invisible nuevamente. Cuando Sebastian despierta horas después, Linda le dice que estuvo cerca de morir. Sebastian le dice a Linda que necesita hacer algunos ajustes si va a seguir siendo invisible. Así que hacen una máscara de látex para que pueda ser visto mientras camina por el laboratorio. En los días siguientes, Matt intenta desesperadamente descubrir cómo revertir el procedimiento sin matar a Sebastian. Después de 10 días de invisibilidad, Sebastian se siente frustrado por someterse a varias pruebas y estar confinado en el laboratorio. Una noche, decide salir cuando Carter es el único que lo cuida en el laboratorio.
Sin poder detener a Sebastian, Carter llama inmediatamente a los demás miembros del equipo para alertarles de la partida de Sebastian. Mientras conduce por la carretera, decide divertirse con 2 niños en un automóvil, mostrándole sus cuencas de los ojos vacías. Linda le pide a Matt que vaya al laboratorio mientras ella revisa el apartamento de Sebastian. Cuando Sebastian llega a casa se da cuenta de que su vecina del edificio de al lado se está cambiando de ropa. Vacilante, decide aprovechar su invisibilidad y se dirige al edificio de al lado para ver a la mujer de cerca. Sebastian toca el timbre varias veces hasta que la mujer abre la puerta y sale de la habitación. Cuando ella vuelve a entrar, Sebastian la observa mientras se peina. Luego Sebastian mueve el espejo varias veces, lo que hace que la mujer mire alrededor de la habitación con pánico. Mientras ella se aleja de él, Sebastian comienza a acosarla. Linda llega pronto al departamento de Sebastian y encuentra su máscara y ropa en la cama. Después de salirse con la suya con su vecina, Sebastian mira por la ventana y ve a Linda en su apartamento. Espera hasta que Linda se vaya antes de regresar a su casa. De vuelta en el laboratorio, Frank Chase, el técnico del laboratorio, distribuye pistolas tranquilizantes al resto del equipo de investigación mientras se preparan para buscar a Sebastian afuera. Sebastian llega pronto y les dice que solo fue a su casa a recoger algunas cosas. Linda le advierte que irá directamente al comité si intenta salir del laboratorio nuevamente. Linda le cuenta a Matt sobre su preocupación de que la invisibilidad ahora ha comenzado a afectar la mente de Sebastian, ya que ha estado invisible mucho más tiempo que los animales. Mientras Carter le realiza algunas pruebas físicas, Sebastian confiesa que se aprovechó de una mujer mientras estaba afuera y le gustó. Unos días después, Matt llama a Linda para decirle que ha tenido un gran avance. Sin embargo, el proceso se descompone durante una simulación en el laboratorio. Sebastian expresa su frustración a Linda porque no puede aprovechar su invisibilidad y agrega que se ha convertido en un prisionero en el laboratorio. Cuando Linda le dice que él no es un prisionero, Sebastian señala que Linda puede salir libremente y estar con su novio mientras él está atrapado en el laboratorio. Más tarde esa noche, Sebastian toma un equipo electrónico en el laboratorio e instala una cámara dentro de su habitación para reproducir un bucle de vídeo de sí mismo durmiendo en la cama. Decide visitar el apartamento de Linda y descubre que ha estado saliendo con Matt. Cuando Matt y Linda comienzan a hacer el amor, Sebastian rompe la ventana junto a la cama, interrumpiéndolos. Linda llama al laboratorio para averiguar si Sebastian escapó, pero Frank le dice que está en la cama. Sebastian regresa al laboratorio, furioso por los celos. Mientras camina por las instalaciones, se molesta por los ladridos del perro invisible, así que lo agarra y lo golpea contra las paredes de la jaula hasta que muere. Cuando Sarah confronta a Sebastian sobre el animal muerto, él dice que estaba durmiendo cuando murió. Después de revisar las imágenes de seguridad del vídeo, concluyen que Sebastian nunca salió de la habitación. Mientras Linda trabaja en casa, de repente se perturba al escuchar ruidos por toda la habitación, por lo que corre al laboratorio para ver si Sebastian está allí. Linda lo ve acostado en la cama en el monitor de vídeo, pero no lo encuentra en su habitación. Se da cuenta de que ha estado reproduciendo un bucle de vídeo de sí mismo en la cama, por lo que llama a todo el equipo para que regrese al laboratorio. Mientras tanto, Sebastian camina por el estacionamiento y observa cómo llega el equipo de investigación. Matt y Linda visitan al Dr. Kramer para denunciar a Sebastian, pero sin que ellos lo sepan, Sebastian lo sigue hasta allí. Después de que se van, Sebastian ataca al Dr. Kramer junto a la piscina y lo ahoga. El Dr. Kramer pide ayuda a su esposa, pero cuando ella llega a la piscina, el Dr. Kramer ya está muerto. Cuando Linda llega al laboratorio, al día siguiente intenta llamar al Dr. Kramer, pero descubre de que se ahogó en la piscina la noche anterior. Intenta llamar a otro miembro del comité de supervisión, pero las líneas telefónicas se desconectan repentinamente. Matt y Linda intentan salir del laboratorio, pero el sistema de seguridad no les permite usar el ascensor. Pronto el equipo de investigación se entera de que sus códigos de acceso dentro del laboratorio han sido revocados. Cuando el equipo comienza a buscar a Sebastian, Janice Walton, la técnica del laboratorio, se queda atrás mientras agarra unas gafas térmicas. Sebastian aparece repentinamente en la puerta y la estrangula con un tubo de vía intravenosa. Ella grita, pero su voz se ahoga por el ruido de los animales que chillan en sus jaulas. Incapaces de encontrar a Kramer,
Linda utiliza el intercomunicador para decirle a Sebastian que el comité ya sabe lo que hizo, pero Sebastian revela que mató a Kramer la noche anterior antes de que pudiera contarle a alguien sobre ello. Pronto, el equipo se da cuenta de que Janice está desaparecida. Utilizando las gafas térmicas, descubren su cuerpo sin vida dentro de un armario. Linda le pide a Frank que restablezca sus códigos de acceso para que puedan activar los detectores de movimiento. Cuando ven a alguien moviéndose por los pasillos, Matt y Carter se arman con pistolas tranquilizantes para encontrar a Sebastian mientras Linda los guía. Carter ve señales de calor detrás de las tuberías, pero Matt descubre que el calor proviene de la ventilación. Mientras Matt no está mirando, Sebastian agarra sin tranquilizantes. Matt agarra un extintor de incendios para usarlo en contra de Sebastian. Con el humo del extintor, Matt puede ver a Sebastian, pero aún lucha por golpearlo. Sebastian golpea a Matt y lo derriba con un puñetazo y una patada, pero Linda llega para llevarlo a un lugar seguro. Sarah se entrega de que Carter ha perdido mucha sangre, por lo que toma varias bolsas de sangre de la cámara frigorífica. Antes de que pueda volver con Carter, Sebastian la encierra, pero ella salpica sangre por todo el piso para ver los pasos de Sebastian. Logra mojar a Sebastian con sangre, pero él la derriba y le dispara con la pistola tranquilizante. No satisfecho con dejar a Sarah inconsciente, Sebastian le rompe el cuello y la mata instantáneamente. Carter pronto muere debido a una grave pérdida de sangre, mientras Frank espera que Sarah regrese. Frank deja atrás el cadáver de Carter y se une a Matt y Linda para buscar a Sarah. Cuando descubren su cuerpo en la cámara frigorífica, Sebastian emerge y apuñala a Frank con una palanca. Luego apuñala a Matt en la parte inferior del pecho con una barra de metal y los encierra a él y a Linda dentro del refrigerador. Sebastian regresa a su habitación para ponerse la máscara y prepararse para salir del laboratorio. Linda cubre la herida de Matt con cinta adhesiva y escapa del refrigerador utilizando un imán de la manija del cajón de metal. Luego saca a Matt del congelador y enciende un fuego para calentarlo. Mientras tanto, Sebastian recoge algunos productos químicos para crear un explosivo y hacer explotar el laboratorio para encubrir sus crímenes. Coloca los productos químicos en una centrifugadora y configura el temporizador durante 5 minutos antes de dirigirse al ascensor. Al llegar al ascensor, Linda detiene a Sebastian y lo prende fuego con un lanzallamas. Se desliza por el suelo para evitar que las puertas del ascensor se cierren y continúa lanzando llamas hacia Sebastian. Después de salir del ascensor, Sebastian se quita lentamente la ropa chamuscada, volviéndose invisible de nuevo. Linda utiliza el combustible restante en el lanzallamas para activar los rociadores. Sebastian logra acercarse sigilosamente a ella y la somete, pero Matt viene a rescatarla y golpea a Sebastian con una palanca. Sebastian intenta golpear a Matt con la palanca, pero Matt la esquiva, haciendo que golpee una caja de fusibles. Cuando Sebastian se electrocuta, su cuerpo se vuelve parcialmente visible. Matt y Linda descubren el explosivo improvisado que hizo Sebastian, así que corren hacia el ascensor con la esperanza de subir por las escaleras que conducen al exterior. Mientras suben, la bomba improvisada explota, haciendo que el ascensor se eleve y raspe el hombro de Linda. Luego el ascensor vuelve a bajar, pero se detiene justo antes de golpear a Matt. Mientras comienzan a subir por las escaleras, nuevamente Sebastian empuja a Linda hacia abajo. Linda y Sebastian caen en el ascensor, que está sostenido solo por un cable grueso. Mientras Linda lucha por liberarse, Sebastian le roba un último beso, diciendo que es por los viejos tiempos. Mientras se besan, Linda agarra el cable que sostiene el ascensor y lo desconecta con el pie. Linda se cuelga del cable mientras observa a Sebastian caer y morir en el hueco del ascensor. Linda y Matt emergen del edificio en llamas mientras los bomberos se apresuran a apagar el fuego. Antes de que Sebastian se volviera invisible, el equipo de investigación logró tolerar su arrogancia y extrema competitividad. Sin embargo, más de sus malas cualidades parecieron emerger después de convertirse en el sujeto de prueba de su propio experimento. Maltrató a Sarah la primera noche en que se volvió invisible. Cuando el procedimiento de reversión falló, se sintió agitado por estar confinado en el laboratorio, lo que lo llevó a romper el protocolo y escapar. Sin nadie que lo detuviera en el exterior, aprovechó su invisibilidad y agredió a su vecina. La obsesión de Sebastian por Linda también creció fuera de control durante el experimento.
Aunque no estaban en una relación, mató a un perro inocente en un ataque de celos cuando descubrió la relación de Linda con Matt y todos sus malos rasgos. El más letal hasta ahora ha sido su ambición. Con el objetivo de preservar su carrera, asesinó a su mentor, el Dr. Kramer, y elaboró un plan para hacer explotar el laboratorio, con todos sus colegas atrapados adentro, para destruir todas las pruebas de sus crímenes. Si no fuera por Linda y Matt, podría haber tenido éxito.